Hola y bienvenidos todos al canal de YouTube de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento. Yo soy el pastor Andrew Miller y estamos felices que estás con nosotros hoy para escuchar la palabra de Dios una vez más. Quiero que vayan en sus Biblias al libro de 2 de Corintios capítulo 6 verso 17 y además 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Mientras que están buscando esto en sus Biblias, les doy la bienvenida si estás con nosotros por primera vez. Espero que este mensaje te sirva de una bendición y una lectura que te ayuda a aprender lo que la palabra de Dios realmente dice. Para todos ustedes que son miembros de nuestra congregación, estoy feliz que tú estás todavía buscando más de Dios y buscando más de su palabra para aprender las doctrinas bíblicas que necesitamos saber importantemente en estos días, particularmente por causa de todo el compromiso inmundo que existe en esta tierra hoy. En sus Biblias, en 2 de Corintios capítulo 6, verso 17, en la versión Reina Valera, la Biblia dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Quiero que se den cuenta una vez más que el propósito de Dios, su mandamiento específico que leemos aquí: salid de en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. Tenemos que ser distintos y separados de lo que este mundo es. Además, 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta ahí que dice también somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios? Y si somos un pueblo santo, debemos, de nuevo, les repito que debemos ser distintos y separados del espíritu de este mundo y las contaminaciones de este mundo y aún las herejías y doctrinas falsas en este mundo y de las iglesias comprometedoras que existen hoy en día. Por eso estoy titulando esta serie de sermones que comencé unas semanas atrás: manteniendo una identidad apostólica en un mundo comprometedor. Hoy continúo con parte 3 porque esta serie es largo, tengo bastante para hablar, imposible cubrir todo en un solo sermón, entonces hablaremos cuanto sea posible hoy, y lo que no se cubre hoy continuamos con la semana que viene porque siempre hay bastante para cubrir en el contexto de este título: manteniendo una identidad apostólica en medio de un mundo comprometedor. ¿Se recuerdan? Por si acaso se han olvidado, somos apostólicos del nombre, un pueblo apostólico pentecostal. Para aquellos que no entienden lo que significa esto, algunos piensan que apostólico pentecostal es una religión. No es una religión, eso es la ignorancia de gente que quizás no graduaron de la escuela y no entienden el vocabulario, o quizás gente aunque graduaron pero están tan lavados en el cerebro por la doctrina del diablo que ellos no entienden lo que una religión es comparado con lo que es creer en una doctrina y identificarse con algo que ocurrió en la palabra de Dios, con ciertos eventos como en el día de Pentecostés. Por ejemplo, pentecostal. La palabra pentecostal es un adjetivo que requiere que la gente se identifica con el evento que ocurrió en el día de Pentecostés. Pentecostés ocurrió 50 días después del día de la Pascua. Siempre ocurre 50 días después de la Pascua. Y es lo que era el nacimiento de la iglesia, lo que se llama el cumpleaños de la iglesia históricamente, porque fue en aquel día que el Señor derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, como dice Hechos capítulo 2, que estaban todos unánimes juntos en el aposento y de repente cayó el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Eso fue el día de Pentecostés. Entonces, pentecostal indica y significa que nos identificamos con esa experiencia también que ocurrió en el día de Pentecostés, y eso fue también donde Pedro predicó el famoso sermón de Hechos 2:38, y por eso también nos identificamos con el recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas como los originales cristianos lo hicieron. Además, apostólico.
es un adjetivo que indica que nos identificamos con los apóstoles. Entonces, apostólico se refiere a los apóstoles, y cuando hablamos de ser apostólicos, estamos identificando con las predicaciones y la doctrina que los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento. Entonces, apostólico pentecostal nos identifica aún más específico, porque la Iglesia Católica Romana hoy en día se refiere a una iglesia apostólica. Pero es algo engañoso, porque ellos piensan que el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Entonces, por este motivo, ellos también se llaman apostólicos, pero ellos no son apostólicos porque ellos no practican ni predican la doctrina que los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento. Entonces, es un engaño y un torcer de la historia en que ellos se llaman apostólicos. Además, hay muchas iglesias que se llaman pentecostales, y puede ser que alguien ahora viendo este video te crees y te refieres como pentecostal, pero no eres apostólico. Te voy a dar un ejemplo de eso. Muchas iglesias piensan que una iglesia es pentecostal simplemente porque la iglesia hay iglesias que creen en el aplaudir y el cantar en alta voz cuando alaban, o porque sienten un fuego ahí, o porque son iglesias avivadas. Lo llaman porque hay música a veces rápida, o porque la gente habla en lenguas, de que eso es una iglesia pentecostal. Y cierto, en muchas formas es algo pentecostal, pero no son apostólicos, porque si fueran apostólicos bautizarían en el nombre de Jesús y no en los títulos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si fueran apostólicos, practicarían la santidad aún en la forma que ellos se visten y en las cosas que se ponen en sus caras, etc. Pero como no se identifican con lo que el Nuevo Testamento predican en respecto a eso, porque no les conviene por su estilo de vivir moderno, no son apostólicos, pero ellos se identifican como pentecostales por ese motivo. Pero además, como te digo, es una ignorancia del entendimiento original de esa palabra, la etimología, la historia y el significado verdadero de ser apostólico pentecostal. Y por esa razón te digo que manteniendo nuestra identidad apostólica en este mundo es muy importante, porque nos identificamos con la iglesia primitiva, no solamente como les había dicho en los últimos sermones de esta serie, hablando de la unicidad de Dios y del nombre del Señor, del único nombre que Dios tiene, pero también del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Habíamos comenzado a hablar eso en el último sermón, pero no terminamos. Entonces quiero comenzar solo dándoles un refrigerio de lo que yo hablé, un refrigerio más, un refrescamiento, como podríamos decir, un repaso, que en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, un concilio apóstata que fue formado por el emperador Constantino, que decidió que era buena idea juntar esta gente para que ellos identificaran una religión que iba a ser la religión nacional del imperio de aquel tiempo. Y es muy, muy interesante si tú estudias la historia. No voy a entrar en los detalles de ese concilio. Si te interesa, búscalo en el Google, búscalo en los libros. Es muy interesante lo que ocurrió en el concilio de Nicea. No solamente cómo ocurrió ese concilio, pero el pensamiento del emperador de aquel tiempo y aún la gente a quien él involucró en ese concilio. Un montón de gente que no estaban de acuerdo ni en doctrina, eran apóstatas, pero en el fin ellos tenían que venir a un acuerdo en algo para presentarle al emperador para que dijeran esta es la religión nacional. Y era ahí donde codificaron el cambio mayor teológico de la pronunciación bautismal en agua, porque antes era y siempre era en el nombre de Jesucristo. Pero ahí decidieron codificar y poner por oficial de que la fórmula bautismal iba a ser en los títulos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es donde decidieron cambiarlo, que en vez de nombrar literalmente al nombre del Señor Jesús, decidieron remover el nombre de Jesús del bautismo
y reemplazarlo con títulos. Además, usando títulos por una mala interpretación del libro de San Mateo, capítulo 28, verso 19. Y ya que andamos por ahí, te explico que una gran razón por la cual muchos trinitarios son aquellos que creen que Dios es tres distintas personas. Ellos no creen que Jesús es el Padre. A pesar que la Biblia nos habla en Isaías capítulo 9, verso 6 de que Jesús es el Padre, ellos no creen en eso. Supongo que ellos arrancan el libro de Isaías de la Biblia porque no les conviene a la doctrina que ellos enseñan. Pero además los trinitarios creen que en vez de Dios ser uno, como dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos dicen no es así. Él es tres distintas personas en un Dios. Ellos mismos se confunden porque eso es triteísmo. Porque no tienen ni los mundanos de hoy que tienen, aunque sea algo de inteligencia, saben que decir que Él es tres en uno no tiene ningún significado. Porque esa es una contradicción literal, además que una contradicción teológica. Él no puede ser un Dios en tres personas cuando siempre ha dicho Él en su palabra que Él ha sido un Dios y nunca cambiará. Pero los que son trinitarios son personas que van a iglesias y que dicen que Dios Padre es una persona, Dios Hijo es otra persona, Dios Espíritu Santo es otra persona y son tres distintos seres gobernando como Dios. Y entonces por esta creencia, hoy en día muchos trinitarios todavía están confundidos cuando leen Mateo 28:19 en respecto al bautismo, y por eso ellos bautizan en títulos en vez de obedecer el verso y el evangelio con bautizar en el nombre de Jesús, porque ellos no entienden de que el nombre de Jesús es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es todo eso y mucho más. Pero porque además, ya que andamos por ahí, si hay muchos apostólicos, siendo apostólicos que raramente leen la Biblia, ¿cuánto menos piensas tú que muchos de los trinitarios estudian la Biblia? Muchos de ellos no leen sus Biblias. Muchos de ellos no estudian sus Biblias. Muchos de ellos solo creen lo que un predicador les dice, sea cierto o no, porque van a una iglesia y creen que muchos de ellos creen que los predicadores no mienten. Entonces, en vez de decirte la Biblia dice en tal capítulo, verso, etcétera, solo se refieren a lo que un pastor dijo o lo que una organización religiosa o una religión dijo, y raramente encuentras tú un trinitario que conoce la Biblia, aunque sea suficiente decente para tener una conversación teológica buena. Y fue la Iglesia Católica Romana que decidió además proponer y poner de propaganda, digamos, el cambio en doctrina y práctica bautismal desde el tiempo del Concilio de Nicea en 325 después de Cristo hasta el día de hoy. Les expliqué que las iglesias que se apartaron de eso fueron las iglesias de la Reformación, que eran las iglesias protestantes durante la Reformación, y esas iglesias, no importando cuál título se dan de nombre de la religión o denominación, esas iglesias hijas de la Iglesia Católica también continúan practicando el bautismo en los títulos hoy en día. Es casi siempre garantizado que cuando tú le preguntas a alguien a cuál iglesia vas, y ellos no van a una iglesia apostólica pentecostal del nombre de Jesús, es casi siempre garantizado que ellos no bautizan en el nombre de Jesús, no importando cuál sea el nombre de la iglesia ni el título de la organización a la cual pertenecen. Pero la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso incluye, hermanos, cuando bautizamos en agua. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero qué interesante y extraño que los trinitarios no aplican este verso cuando se trata del bautismo. Y hasta el día de hoy no he oído ninguna buena explicación de ningún trinitario en toda la tierra de por qué ellos
excluyen aplicar este verso cuando se trata del bautismo en agua. Entonces leeré una vez más Colosenses 3:17, que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces eso es lo que practicamos y esto es lo que nos distingue aún en el mundo cristiano de las demás iglesias que practican diferentes formas del bautismo. Si pueden ver en sus Biblias al libro de San Mateo capítulo 28, verso 19, quiero enseñarte dónde está la controversia de la gente que no entienden bien sus Biblias. Desafortunadamente, debido a malas interpretaciones, debido a herejías, falsos profetas, pastores que no estudian, pastores que ni siquiera leen. Algunos pastores ni saben leer. ¿Cómo van a entender lo que la Biblia dice si no saben leer? Y cuando leen Mateo 28:19, aquellos que saben leer, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al leer eso, ellos se confunden y se engañan por las falsas doctrinas que han sido enseñados de creer que Dios es una Trinidad, aunque eso no es cierto, eso no es bíblico. Antes de explicar esto un poquito más, quiero que se den cuenta en ese mismo verso donde el Señor dijo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El Señor nunca puso el bautismo como una sugerencia, como una opción nada más. Él mandó al bautismo como un mandamiento, un requisito, como la palabra de Dios nos enseña. En el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y como el Señor dijo en Juan, capítulo 3, verso 5, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, no escuchas esos pastores y esas iglesias que te dicen que el bautismo no es un requisito para la salvación. Aquellas iglesias que te dicen que el bautismo es simplemente una confesión pública de una fe privada. Iglesias que hacen eso, algunas iglesias que hablan así son las iglesias bautistas, los metodistas, iglesias semejantes a esos rangos de iglesias que dicen, oh, si quieres bautizarte está bien, eso es simplemente lo dulce sobre el pastel, dicen, eso es simplemente el postre, que es simplemente una confesión pública para que todos se den cuenta, pero que no es necesario porque Dios conoce tu corazón, no necesitas bautizarte para salvación. Te reto que retes a esa gente que te enseñen a que defienden ellos su doctrina, que defienden su teología, que defienden lo que están proponiendo, es decir, que no es necesario ser bautizado para la salvación cuando la Biblia enseña al contrario. Porque Jesús dijo, haced discípulos a todas las naciones bautizándolos. El que rechaza el bautismo rechaza el mandamiento de Dios y por tanto rechaza la salvación de su alma, aunque le sembraba, porque ellos no son los que hicieron las escrituras, ellos no mandan, ellos no serán el último juez, la palabra de Dios manda, y si no lo obedecen, ellos tendrán que dar cuentas a Dios algún día por su desobediencia y rebeldía contra su propia palabra. Luego él dijo, bautizándolos en el nombre. Ahí también donde nos damos cuenta que desafortunadamente muchos que no graduaron de la escuela y que no aprendieron números, no aprendieron contar entre singular a plural. No lo digo por burlarnos, hablando en serio, hay muchas personas aún en el día de hoy, a pesar que hay tanto acceso a la educación, a pesar que hay tanto acceso a las inteligencias que existen allá con los libros y la ciencia y la matemática y un montón de cosas que desde el internet se puede aprender. Aún así, teniendo acceso al internet y a libros, bibliotecas, donde quiera para aprender, aunque sea aplicaciones en el teléfono para aprender, hay gente que todavía no sabe la diferencia entre 1, 2, 3, etcétera. Hay gente que todavía no entienden la diferencia entre singular y plural, ni saben definirlo. Ellos no saben que singular es una sola cosa, que plural es más que uno, pero hay gente que no saben eso. Y cuando se lee en el nombre, ellos piensan que el nombre es plural. Esto significa una falta de entendimiento en cualquier idioma.
en la gramática y además en la teología bíblica, porque cuando se lee que hay un nombre ahí, sabemos que hay un solo nombre, como dice Hechos capítulo 4, verso 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. El Señor Dios bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Ahí no dice bautizándolos en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí no dice tampoco bautizándolos en los títulos del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Ahí habla de un nombre singular. Y Jesús dio este mandamiento de bautizar en el nombre singular, y eso es exactamente lo que los apóstoles hicieron en el libro de los Hechos y además aún en el resto del Nuevo Testamento cuando ellos bautizaron. Ellos obedecieron ambos al mandamiento y a la revelación de bautizar en ese santo nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ese nombre es Jesús, o como en el hebreo original, Yeshua. Yeshua es Jesús en español. Jesús mismo lo confirmó que el arrepentimiento y perdón de pecados debería ser hecho en su nombre. Y él lo confirma en Lucas capítulo 24, verso 47, cuando Jesús dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, muy bien. ¿Dónde lo hicieron? Si tú haces un estudio paralelo a esto, desde el libro de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, ellos estaban en Jerusalén, confirmando lo que Jesús dijo que se hiciera cuando él dijo que se predicara en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, comenzando en Jerusalén. Ok, en Hechos estaban los apóstoles en el aposento alto, 120 en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo. Luego Pedro predicó en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué dijo? Léelo, para perdón de los pecados. Eso confirma exactamente lo que Jesús dice en Lucas 24:47 cuando dijo el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él dijo que se predicara eso en su nombre. Entonces te reto, si acaso estás confundido, a pesar que eso es claro, saca tu Biblia y lee Lucas 24:47 y luego compáralo con Hechos 2:38. Léelo cuantas veces necesitas hasta que te des cuenta que uno confirma al otro. Eso fue confirmado en el día de Pentecostés en Jerusalén con los apóstoles. Uno confirma al otro. Léelo vez tras vez hasta que te nazca el entendimiento ahí. Otros ejemplos del bautismo en agua en el nombre de Jesús, y te los voy a citar nada más. Quiero que tomes notas o que pongas en pausa cada vez que menciono un nuevo verso y léelos por tu propia cuenta para que tú veas que esto está en la Biblia, que esto fue una práctica bíblica. Pero en Hechos capítulo 8, verso 16, Hechos capítulo 10, verso 48, Hechos capítulo 19, verso 5, Hechos capítulo 22, verso 16, Romanos capítulo 6, verso 3, Gálatas capítulo 3, verso 27. Lee todos esos versos cuantas veces necesitas. Deja que entre en tu mente y corazón para entender que los apóstoles de Jesús practicaron bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, y eso fue la fórmula bautismal en el Nuevo Testamento y sigue siendo la fórmula bautismal correcta y teológicamente justificada según la palabra de Dios hasta el día de hoy. Cualquier bautismo que no es como lo hicieron ellos ahí en el nombre de Jesús, cualquier bautismo que no sea así, no es un bautismo correcto, porque cualquier bautismo correcto será como se hizo en la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y si tú quieres retarle a alguien con quien estuvieras estudiando alguna vez, que te enseñen en la Biblia un ejemplo donde alguien fue bautizado, de la fórmula trinitaria que muchos predican hoy en día, que te enseñen un ejemplo donde alguien se bautizó así.
Rétalos que te lo enseñen. Rétalos, dígales en qué capítulo y verso hay un ejemplo en la Biblia donde alguien se bautizó de esa forma. Y ahí vas a verles cambiar de colores, se van a poner bravos, van a pelear. Eso es la forma en que la gente que no tienen una defensa de su doctrina se ponen cuando no saben dónde encontrar eso en la palabra de Dios. Porque si ellos tuvieran un ejemplo, tuvieran dicho, como acabo de decirte, tantos versos donde se ve el ejemplo, donde así fue el bautismo, y nunca otra forma de ejemplo de bautismo de los cristianos primitivos en el Nuevo Testamento. Los cristianos primitivos así se bautizaban. Cada creyente apostólico cristiano que cree en la Biblia en este mundo firmemente cree que Jesús mandó que el bautismo en agua fuera en su nombre y que era y es todavía esencial por la eterna salvación. Nosotros no creemos que es una sugerencia o que no es necesario. Al contrario, creemos que no hay salvación sin bautismo en agua en el nombre de Jesús. Lo vuelvo a repetir porque es crucial que lo entiendes. No hay salvación sin bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y si comprometemos este punto crucial ahora, comenzaremos a comprometer nuestra identidad apostólica y eso no está por venta ni por compromiso. El próximo punto que quiero hablarles ahora en respecto a manteniendo nuestra identidad apostólica en medio de este mundo comprometedor es el hecho de recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Si pueden ver en Hechos capítulo 2, verso 4. La Biblia dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto ocurrió en el día de Pentecostés, en el aposento alto, donde los 120 estaban reunidos orando y buscando el rostro de Dios, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos fueron llenos, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Antes de aún continuar leyendo otros versos y explicando más este punto, quiero que se den cuenta, cuando el Espíritu Santo fue derramado por primera vez sobre la iglesia, eso fue en Hechos capítulo 2. Eso fue en el día de Pentecostés. Esto fue en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 2:4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que piensen en algo. Usa tu cerebro si tienes la capacidad de pensar fuera de la caja por un momento. Quiero que piensen. ¿No lo crees extraño que hay mucha gente hoy en día que claman recibir el Espíritu Santo sin hablar en nuevas lenguas? ¿No te parece extraño? ¿No te parece raro que hay gente que dicen, yo tengo el Espíritu Santo, yo recibí el Espíritu Santo? Y si les preguntas, ¿pero hablaste en nuevas lenguas? Oh, no, eso no, pero tengo el Espíritu Santo. En la Biblia, en el día de Pentecostés, cada persona que recibió el Espíritu Santo habló en nuevas lenguas cuando lo recibieron, y a través del Nuevo Testamento, cuando estudias este acto, también lo mismo ocurrió, que la gente recibieron el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Entonces, qué extraño que hoy en día hay gente que practican y platican esa herejía y esa doctrina falsa de que uno puede recibir el Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Eso ni siquiera es bíblicamente correcto, eso es una doctrina mentirosa. Eso no concuerda con la palabra de Dios. Ellos no tienen ni siquiera un solo ejemplo de decir que uno puede recibir el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés en adelante sin hablar en nuevas lenguas, a menos que ellos creen que Dios da su Espíritu a la gente de varias formas, que algunos lo hablan y otros no, sin tener ellos un contexto bíblico para comprobarlo. Nosotros creemos que recibir el Espíritu Santo, la cual es ser nacido del Espíritu,
Eso es esencial para la eterna salvación. Cuando digo que es esencial, significa que no puedes estar salvo sin el Espíritu Santo. Incluso tú puedes leer en Romanos capítulo 8, verso 9, que dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Si tú no crees que estás perdido sin el Espíritu Santo, lee Romanos capítulo 8 y te puedes dar cuenta ahí. Además, Jesús dijo en Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es muy, muy importante porque hay gente que se arrepienten de sus pecados. Gloria a Dios por eso, que los ángeles del cielo hacen fiesta por un pecador que se arrepiente. Hay gente que también son bautizados en agua en el nombre de Jesús y regocijamos con eso. Eso es muy bueno. Estamos muy felices que hay gente que también se están bautizando en agua en el nombre de Jesús, pero no puedes parar ahí. Ahí no es el fin de la historia. Eso no es el fin del cuento, hermano. Tienes que recibir el Espíritu Santo también, porque Jesús no solamente dijo nacer del agua, Él dijo también nacer del Espíritu. Entonces te vuelvo a repetir lo que Jesús dijo en Juan 3:5, cuando dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aunque tú hayas arrepentido de tus pecados, gloria a Dios, y aunque tú hayas sido bautizado en agua en el nombre de Jesús, gloria a Dios, todavía no has nacido por completo para la salvación eterna hasta que tú recibes el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Y no hay nada que te impide recibirlo más que tú mismo, porque es la voluntad de Dios que todos lo reciben, pero tienes que recibir la promesa del Espíritu por fe. Tienes que recibirlo por fe, tienes que buscar de su Espíritu y Él te lo da. Como dice Hechos capítulo 2, que la promesa es para nosotros, para nuestros hijos y para cuantos más nuestro Señor llamara. Entonces, la promesa del Espíritu de Dios es para el que lo quiere. Pero cuando lo recibes, la seña es hablar en lenguas. En Juan 3, verso 8, el Señor habla en respecto a este asunto del sonido que confirma la llenura del Espíritu Santo, porque Él acababa de hablar en Juan 3:5 que era necesario nacer del agua y del Espíritu para ser salvo. Y solo unos versos más adelante, en verso 8, Él dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Si no lo entendiste, si no lo captaste, pongan pausa este video y léelo cuantas veces necesario hasta que te des cuenta que el Señor, cuando habla del Espíritu, lo confirma en una comparación con el viento, porque dice en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que había como un viento recio que soplaba, un viento recio que cayó ahí, porque el Espíritu Santo, en el griego original del Nuevo Testamento, la palabra griega es aios pneuma, que literalmente significa Santo Espíritu o Santo Aliento, como también en el hebreo original, cuando hablan de Ruach Makodesh, que significa aliento santo o Espíritu Santo, el viento, el Espíritu que entra ahí es santo. Y cuando en el día de Pentecostés cayó ahí, ellos oyeron el sonido como un viento recio y luego comenzaron a hablar en lenguas. Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu, porque tú no puedes ver el Espíritu Santo con tus ojos. En el día de Pentecostés lo que ellos vieron eran lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada cabeza. Ellos vieron una manifestación, pero uno no ve con sus ojos el Espíritu Santo.
uno puede ver manifestaciones del Espíritu de Dios, uno puede escuchar el sonido del Espíritu, pero tú no ves el Espíritu de Dios de esta forma. Entonces, en el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, se escuchaban que todos estaban hablando en nuevas lenguas, y el Señor dijo, así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos que Jesús estaba dando una enseñanza en este contexto en respecto al hablar en lenguas cuando uno recibe el Espíritu Santo, y la confirmación se puede encontrar leyendo Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, cuando te interesa estudiarlo un poquito más. En Marcos capítulo 16, verso 17, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Una vez más, ahí estamos viendo la enseñanza de Jesús que dice que los que creen hablarán nuevas lenguas. Es una señal. Estas señales seguirán. Estas señales, una señal prominente en el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos en adelante, cuando alguien recibía el Espíritu Santo, era esta señal de Marcos 16, verso 17, cuando dijo, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Por eso yo sé cómo la palabra de Dios nos confirma de que se recibe el Espíritu Santo por fe. Cuando alguien no haya recibido el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, es porque todavía quizás les falta la fe. La fe no lo tienen suficiente grande para recibir el Espíritu de Dios, o porque están dudando que Dios les quiere dar su Espíritu, o porque no creen en el Espíritu Santo, que es incredulidad, es una falta de fe, lógicamente. Porque si creyeran, recibirían el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Tú necesitas recibir el Espíritu Santo. Y si no lo has recibido todavía hablando en nuevas lenguas, tú lo puedes recibir ahora mismo. El diablo quiere que tú pienses que tienes que esperar hasta el domingo en la iglesia o hasta que el pastor ponga mano sobre ti para recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, pero eso es una doctrina falsa, eso es una herejía, eso es apostasía, eso no es cierto. Tú puedes recibir el Espíritu Santo ahora mismo, ahí donde tú estás, donde quiera que estás viendo este video, porque el Espíritu Santo es omnipresente, es el Espíritu de Dios, y Él está donde quiera en el mundo. Lo único que tienes que hacer es tener fe, y si hayas confesado tus pecados al Señor y te has arrepentido de tus pecados en sinceridad y tienes fe y tú crees en tu corazón y comienzas a alabar al Señor y a clamar a su nombre en oración, el Espíritu Santo puede caer sobre ti y tú sabrás que has recibido el Espíritu Santo cuando experimentas la señal inicial, comenzando a hablar en nuevas lenguas. El Señor dijo en San Juan, o la Biblia dice en San Juan capítulo 7, verso 39, hablando del Espíritu Santo, San Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es una razón por la cual los discípulos de Juan el Bautista en Hechos 19 fueron preguntados de parte del apóstol Pablo si ellos habían recibido el Espíritu Santo desde que creyeron. Porque él se encontró ahí con hombres que eran discípulos de Juan el Bautista y que dijeron que eran creyentes, y Pablo, suponiendo que si eran creyentes tenían que haber recibido el Espíritu Santo, pero siendo sabio y entendiendo que no todos entendían eso, les preguntó, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Y luego les predicó el Evangelio de Jesús y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, porque el Señor dijo aquí en Juan 7:39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, si tú crees en Jesús, necesitas recibir el Espíritu Santo. No me puedes decir, bíblicamente hablando,
de que tú crees en Jesucristo si tú no estás dispuesto a recibir el Espíritu Santo? Serías un mentiroso, un engañoso, y estarías incorrecto teológicamente si tú dices yo creo en Jesús pero no creo en el Espíritu Santo. Ese es un engaño satánico. Eso no es bíblico. Eso no es correcto ni se puede defender doctrinalmente. Por esa razón, en Hechos 2:38, Pedro les predicó muy claro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero mira cómo el verso termina: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso no basta con decir me arrepentí. Por eso no basta con solo decir fui bautizado. Esas cosas son necesarias, por supuesto. Pero también necesitas recibir el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un mandamiento de Dios y es una promesa de Dios. No fue una sugerencia, no fue nada más una opción. Los apóstoles no vieron al Espíritu Santo como simplemente un beneficio extra al lado de servir a Dios si uno quería. No, lo enseñaron como esencial para la salvación, como Jesús lo enseñó. Y hasta el día de hoy también nosotros creemos que recibir el Espíritu Santo es esencial para la salvación. Sin el Espíritu de Dios no estás salvo. Sin el Espíritu de Dios, otra vez confirmado por Juan 3:5 y Romanos 8:9, sin el Espíritu de Dios no estás salvo. En Hechos capítulo 8, verso 14 al 17, vemos algún ejemplo después del día de Pentecostés donde los judíos recibieron el Espíritu Santo, donde era más que solo los judíos. Te lo digo y te lo predico porque hay muchos mentirosos, engañosos, aún siendo pastores y evangelistas hoy en día, que andan diciendo a la gente que el Espíritu Santo hablando en lenguas era simplemente por los apóstoles en el día de Pentecostés y que no es por nosotros hoy en día. Hay otros mentirosos que andan hablando de que el Espíritu Santo era por cualquier, pero solamente en el día de Pentecostés. Esas doctrinas falsas, esas herejías, se pueden contradecir bíblicamente simplemente con leyendo la Biblia. Y te daré un ejemplo en Hechos 8, verso 14 al 17. Tú puedes ver que los samaritanos recibieron el Espíritu Santo en este capítulo. Los samaritanos no eran completos judíos, no eran completos gentiles. Ellos eran una mezcla de gentil con judío. Incluso los judíos, si tú conoces tu historia, los judíos odiaban en aquel tiempo a los samaritanos y hasta el día de hoy los menosprecian bastante porque eran considerados una raza inferior. Sin embargo, después del día de Pentecostés, esto no fue en el mismo día de Pentecostés, Hechos 8 fue otro tiempo, otro día y otra raza. Y esta raza de samaritanos recibieron el Espíritu Santo en este contexto. Otro ejemplo en Hechos capítulo 9, verso 17. Aquí era otro día. Y este hombre llamado Saúl, que luego le conociéramos como el apóstol Pablo, él contó la historia de su conversión y en Hechos 9:17 la Biblia dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hay gente que, sea por estupidez, por ignorancia, por influencias demoníacas, etcétera, que tratan de decir que Pablo nunca recibió el Espíritu Santo y que Pablo nunca habló en lenguas. No solamente esa gente quizás
hablan así porque no leen la Biblia. Eso les pasa por ver mucho Netflix y mucha televisión. Solo se pasan por entretenimiento y no estudiando la palabra de Dios, porque si lo estudiaran, no solamente hubieran visto aquí en Hechos 9:17 que Pablo habla su historia, que él fue designado para que fuera lleno, ahí dice, que seas lleno del Espíritu Santo. Pero además en el libro de Corintios, creo que es 1 Corintios capítulo 14, donde él dice, yo doy gracias al Señor que habla en lenguas más que todos vosotros. Entonces Pablo no solamente habla de que él recibió el Espíritu Santo, él nos confirma que él hablaba en lenguas. Entonces cualquier ignorante bíblico que trata de decirte que Pablo no recibió el Espíritu Santo y que Pablo no habló en lenguas, son tonterías, esas son bobadas. Esa es gente que el espíritu del diablo se está tratando de influenciar a convertirte a la apostasía, porque si ellos fueran de verdad de Dios, no hablarían tantas bobadas y necedades, porque se darían cuenta que la Biblia contradice lo que están enseñando. Pero yo te acabo de enseñar una vez más en Hechos 9:17, donde Pablo dijo que él recibió el Espíritu Santo. Y te dije que en 1 Corintios capítulo 14, si me recuerdo bien, es donde él habla de que él también hablaba en lenguas. Entonces lo confirma él ahí. Si queremos más historia, y ya casi terminamos con la lección para hoy. En Hechos capítulo 10, verso 44 al 46, el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil, un romano italiano, y era prohibido para los judíos mezclar en general con los gentiles. Muchos de ellos no tenían concuerdo porque era una prohibición religiosa por ellos. Ellos pensaban que se contaminarían si entraran a la casa de un gentil, por ejemplo, y que se iban a contaminar con lo inmundo, se separaban ellos. Pero el apóstol Pedro fue enviado por Dios a predicar a estos gentiles en la casa de Cornelio, en la ciudad de Cesarea, que es cerca del norte de Israel hoy en día. Y en estos capítulos 10, verso 44 al 46, tú puedes leer la historia ahí, donde Pedro les predicó. El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles que oyeron el discurso. Estaban en pleno escuchar la predicación cuando el Espíritu Santo cayó y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, mientras que el Espíritu de Dios les daba el que hablar. Esto fue después del día de Pentecostés. Otra raza distinta, no eran ni judíos ni no eran judíos ni samaritanos como en los otros ejemplos, ahora eran los gentiles hablando en nuevas lenguas. Esto era una razón por la cual los creyentes judíos que habían acompañado a Pedro se quedaban atónitos, porque dijeron, caramba, wow, estos están hablando en nuevas lenguas también como nosotros. Y luego el capítulo nos confirma que ellos también fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. Entonces no importa si es Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, sea judío, sea samaritano, sea gentil, todos estos fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús y todos estos recibieron el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Quiero contarte una historia ya para terminar. No he terminado con mis notas, pero como digo, sabía que iba a ser así, no iba a alcanzar el tiempo. Pero continuaremos con la próxima lección, la próxima semana, hablando más de esto. Pero yo me recuerdo, porque hay personas que preguntan, ¿será posible que hoy en día alguien pueda escuchar la predicación y en plena predicación recibir el Espíritu Santo, como ocurrió en la casa de Cornelio con su familia en el libro de Hechos 10? Y yo tengo la respuesta a esa pregunta por aquellos que lo piensan, porque es muy, muy fácil. Primeramente, el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sabemos que ahí nos confirma Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesús el mismo ayer, hoy, para siempre. Y Él puede hacer hoy lo que Él ha hecho antes. No hay ningún discurso bíblico, ningún verso bíblico que dice que no es posible todavía recibir el Espíritu Santo hoy, de la misma manera que lo recibieron en la palabra de Dios. En este asunto nada ha cambiado. Todavía es un requisito para la salvación, pero
Hoy en día, en muchas iglesias apostólicas pentecostales, mucha gente espera hasta que haya una llamada al altar y que el predicador o evangelista o el pastor llama a la gente al frente y luego hacen una oración juntos y luego la gente pone manos sobre los que están orando para recibir el Espíritu Santo y luego ahí la gente orando con ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y aunque no hay nada mal con eso es buenísimo, esas cosas funcionan también. No hay nada en contra de eso bíblicamente hablando. Si quieres tener una llamada al altar y que la gente pase adelante, que alcen sus manos y que alguien les imponga manos en el nombre de Jesús y que la gente comience a orar por ellos, eso ha funcionado por tantos años y es bíblico. Pero también es bíblico poder recibir el Espíritu Santo cabal en medio de una predicación. Ocurrió en el texto que acabamos de enseñarte en Hechos 10, verso 44 al 46, que durante el discurso de Pedro, durante la predicación, el Espíritu Santo cayó sobre los que escucharon el discurso. Pedro no esperó para dar una llamada al altar. Pedro estaba en medio del sermón. Cuando los gentiles comenzaron a hablar en nuevas lenguas, él ni siquiera tuvo tiempo de terminar su sermón porque esta gente tenía tanta hambre por la verdad, tenían tanta hambre y sed por el Espíritu de Dios, estaban llenos de fe y tan preparados para lo que Dios tuviera por ellos, que aún durante el sermón, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y lo mismo ocurre hoy en día y puede ocurrir hoy en día si alguien está preparado en su corazón y tiene la fe para recibirlo. Te daré un ejemplo como la última historia que quiero compartir contigo ahora. Yo me recuerdo en una ocasión cuando yo estaba pastoreando en la ciudad de Gainesville, Florida. Hubo una pareja de jóvenes universitarios que entraron al culto un día que yo estaba predicando la palabra de Dios en la iglesia allá. Y esta pareja de jóvenes universitarios eran visitantes de por primera vez. Nunca habían estado en nuestra iglesia. Yo no les conocía. La única forma que yo sé que quizás hayan escuchado nuestra iglesia es porque nuestra iglesia había pasado tratados y pampletas e invitaciones a la gente. Y quizás en algunos de esos eventos, en alguna de esas ocasiones, quizás recibieron la información de la iglesia y decidieron a visitar. Y cuando ellos entraron al culto, me recuerdo, yo estaba viendo hacia la congregación, entonces a mi izquierda, me recuerdo hasta el día de hoy, porque lo que ocurrió aquí en el Hechos 10 ocurrió en aquel día también. Y aquí sentado a mi izquierda, la pareja de jóvenes era un muchacho con su novia. Visitando la iglesia se sentaban. Y yo estaba en medio de la predicación. Y sentí la unción de Dios. Estaba yo predicando fuerte la palabra de Dios cuando yo vi a esta pareja. Comenzaron a cambiar de colores. Eran blancos y comenzaron a cambiar casi rojos. Y miraba que tenían lágrimas en sus ojos. Y yo miraba que la convicción de Dios estaba cayendo sobre ellos. Yo sabía en ese momento que ellos estaban listos para recibir el Espíritu Santo y convertirse. Entonces, en vez de seguir predicando mi sermón, porque yo vi cómo la convicción había agarrado a esta pareja, pero fuerte, es raro en un culto durante un sermón que yo haya visto una convicción caer tan fuerte sobre gente como yo vi aquel día con esta pareja joven. Pero se miraban tan preparados que me supongo que tenían que haber sido algo similar a Cornelio y su familia en Hechos 10. Porque se miraban como que ya estaban listos para tragar, como que una persona sedienta, listo para tragar agua, como que alguien con hambre, listo para comer, como que ya estaban al punto y solo necesitaban algo y necesitaban el Espíritu de Dios, por supuesto, y el bautismo en el nombre de Jesús. Paré el sermón y yo me recuerdo, les señalé a esa pareja, les dije, ustedes quieren recibir el Espíritu Santo, ustedes quieren el Espíritu de Dios. Dijeron, sí, estaban listos. Pum, ya, como les digo, estaban ellos ya en lágrimas, ellos ya estaban
como que ya mero temblaban de la unción y la convicción que Dios tenía en ese lugar. Y yo les dije, pónganse de pie, alcen sus manos o levantan sus manos al cielo y comienzan a orar. Y bajé del púlpito y agarré a algunos hermanos que estaban presentes ahí y nos enredamos alrededor de ellos y comenzamos a orar por ellos. No duró ni mucho que esa pareja arrepintiendo estaban, llorando estaban, cuando de repente, ¡pum!, el Espíritu Santo cayó sobre los dos de ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas mientras que el Espíritu les daba el que hablar. Fue muy, muy bello ver eso ocurrir en esta pareja joven ese día, porque fue exactamente como en el otros días. El Espíritu Santo cayó sobre ellos mientras que estaban orando y arrepintiendo y orando y ¡pau!, hablando en nuevas lenguas. Después de que terminamos de orar con ellos y les pregunté, ¿ustedes es primera vez que experimentan esto? Sí, ellos nunca habían recibido el Espíritu Santo. Primera vez que ahí mismo en el culto, durante la prédica, ¡pau!, ya estaban listos. Y yo les dije, ustedes necesitan ser bautizados en agua en el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que me dijeron? Ahí mismo parados en medio del culto. Hagámoslo, estamos listos. ¡Pum! Les llevé a los dos. Tuvimos un bautisterio ya preparado en aquel día y les llevé a los dos allá atrás de la iglesia para prepararles y les bautizamos en ese mismo momento. Porque cuando alguien recibe el Espíritu Santo, no resisten, no van a resistir el bautismo en agua en el nombre de Jesús cuando de verdad reciben el mero Espíritu de Dios en ellos, porque el Espíritu de Dios nunca te hará resistir el bautismo en su nombre. Entonces yo te digo eso, hermano y hermana, que estás viendo, porque puede ser que hay algunos de ustedes que están viendo esta hora que no has recibido el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Y aunque continuaré a hablar más de esto en el próximo sermón, por supuesto, es necesario que tú entiendas que puedas recibir el Espíritu Santo ahora mismo. Tú no tienes que esperar para domingo. Tú no tienes que esperar que alguien ponga manos sobre tu cabeza para recibir el Espíritu Santo. Lo que tú necesitas hacer es arrepentir de verdad de tus pecados. Creer con todo tu corazón. Y si estás listo para recibir el Espíritu Santo, ahí mismo donde estás, levanta tus manos, comienza a hablar al Señor y comienza a alabarle y a orar, y no paras hasta que comienzas a hablar en nuevas lenguas según su Espíritu te da el que hablar. Yo conozco gente que ha recibido el Espíritu Santo orando sobre sus camas. Hay gente que han recibido el Espíritu Santo orando al lado de su cama, de rodillas, antes de dormir, que querían el Espíritu Santo y dijeron, Señor, si es para mí, yo quiero recibirlo. Y por supuesto, es para ti. Dice la Biblia, es para ti, tus hijos y cuando nuestro Señor llamara. Entonces, esa pregunta lo hace la gente cuando están un poco incrédula, pero la realidad es que es para todos los que creen. Entonces, si tú estás ahí viendo este video, es para ti. No me entendiste, dije, si estás viendo este video, el Espíritu Santo es para ti también. Y si no has recibido el Espíritu Santo hablando en lenguas, ¿qué esperas? ¿Qué esperas, mi hijo? ¿Qué esperas, mija? Levanta tus manos ahí mismo. Comienza a hablar con Dios. No te preocupas por lo que la gente alrededor de ti está pensando. Además, si ellos, los que están alrededor de ti, son apostólicos pentecostales, me aseguro que si de verdad son personas llenas del Espíritu Santo, ellos también comenzarán a orar por ti, que pongan manos sobre ti en el nombre de Jesús y oren contigo hasta que recibas el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, porque tú lo puedes recibir hoy mismo. Para ser muy, muy franco, yo sé que esto quizás les embravará a algunos, pero whatever, porque necesiten aprender. Si tú no recibes el Espíritu Santo hoy mismo, es porque tú no lo quieres. No es porque Dios no te lo quiere dar, no es porque no es posible, no, no, no. Es porque no está disponible. No, no, no. Es porque no
Si tú no lo recibes hoy, es porque tú no lo quieres. Porque lo único que te impida eres tú, hermano y hermana. Entonces, si lo quieres hoy, recíbalo en el nombre de Jesús, porque ese don precioso del Espíritu Santo es para ti también. Gloria a Dios. Espero que este mensaje te haya bendecido, que te haya inspirado, que hayas aprendido algo en respecto a nuestra doctrina apostólica, porque debemos mantener esta identidad apostólica y nunca comprometerlo con este mundo inmundo y las cosas de las herejías de esta tierra hoy en día. Tenemos que ser distintos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si tú no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbete ahora mismo. No pierdes nada de lo que estamos compartiendo con todos. Queremos que seas parte de esta jornada con nosotros y te invitamos a que suscribes a nuestro canal de YouTube para que nunca faltes un sermón. Además, si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compárteles este enlace para que ellos también escuchan este mensaje y aprendan como tú aprendiste de lo que tú escuchaste aquí hoy. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.